Bien, vamos con el video número 8. Vamos avanzando. Bien, ahora tenemos algunas otras citas, ¿no? Por ejemplo, el término seguridad solo puede aplicarse a elementos primarios y elementos finales de control. Entonces ya estamos siendo más específicos en el uso de las letras y de paso también para poder identificarlas de una manera mucho más rápida. Estas protegen contra condiciones de emergencia peligrosas. Por este motivo, una válvula autorreguladora de presión que regula la presión de salida de un sistema debe ser PCB. Válvula controladora o reguladora también de presión. Pero, eso sí es que cumple esa función. Pero, ¿qué pasa si esta válvula, esa misma válvula, se emplea contra condiciones de emergencia? ¿Ya? En tal caso ya se designa como PSB. La designación PSB se aplica a todas las válvulas proyectadas para proteger contra condiciones de emergencia de presión. Bajo esas circunstancias es que se aplica la letra S, ¿ya? Para cuando se dan cuenta que era una válvula controladora de presión, pero en el momento que se aplica para emergencia, se reemplaza la función por la letra S, puesto que es ya de seguridad. Otra importante es la letra de función pasiva G. Se aplica a los instrumentos que proporcionan una visión directa, no calibrada del proceso, por ejemplo, niveles visuales, muy monitores de televisión. Cuando ustedes no sé si han visto un caldero, ¿no? O incluso el transformador, suelen tener un indicador de nivel de aceite. Y por lo general este es de vidrio, ¿sí? Este es de vidrio y pueden ver el nivel del mismo, si está muy bajo, muy alto, medio, de cualquier forma. Como es un indicador y este es de vidrio, se utilizaría la letra G. En este caso sería LG, indicador de nivel. Y ya no tendrían que poner la palabra I, porque la G ya se refiere a que va a ser un indicador visual, pero está especificando que va a ser de vidrio, ¿ya? La letra indicación, no se fue el mouse y aquí está, se refiere a la lectura de una medida real, analógica o digital en proceso. En el caso de un ajuste manual puede empleársela para la indicación del dial o del ajuste, por ejemplo, el valor de la variable de iniciación. Aquí tenemos otro, la luz piloto, ese es bastante importante. Una luz piloto que es parte de un bucle de control o lazo de control o familia de control debe designarse por una primera letra seguida de la letra L. Por ejemplo, una luz piloto que indica un periodo de tiempo determinado se designará como KQL. ¿Ya? Veamos qué era la K. Aquí podemos ver K, tiempo programado. Luego la segunda letra era Q. Busquemos la Q. Tenemos Q, ya no podemos ver la primera, segunda, integrar o totalizar. Y KQL era la última. L, pero ya ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Luz. ¿Se dan cuenta? Entonces es un indicador total del tiempo. Entonces en luz. Vamos a ver otra vez. Una luz piloto, por ejemplo, una luz piloto que indica un periodo de tiempo determinado, un periodo de tiempo total. Por eso tenemos KQL, ¿no? La K, un tiempo, Q, totalizar, ¿no? Una variable, y L de luz. ¿Se dan cuenta? Esto no tiene nada que ver si es un indicador, un registrador, no. Los términos alto, bajo, medio e intermedio deben corresponder a variables de la medida, no de la señal. Por ejemplo, ¿para qué se refiere variables de la medida? Si el nivel es alto o muy alto, si es bajo o muy bajo. ¿Ya? El ejemplo final que habíamos mencionado era el LAH, que ¿qué esto realmente es? ¿Es un instrumento indicador, registrador? No, es un instrumento para indicar una alarma de, ¿dónde está el mouse? L nivel de alto, una alarma de alto nivel, ¿ya? Entonces, si yo tuviera LAHH de muy alto nivel, ¿ya? Los términos alto y bajo se aplican a válvulas, a otros dispositivos de cierre o apertura y se definen como sigue. Alto indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura y bajo cuando ésta se acerca o está en la posición completamente cerrada. ¿Ya? Si yo coloco la letra V, que significa la primera, ¿no? Porque es la que indica el instrumento, seguido de la palabra H o L de alto o bajo, yo estoy indicando la apertura o el cierre de la válvula, porque estoy refiriéndome a la válvula. Entonces ya no estoy refiriendo a una letra A para decir que es una alarma. Entonces, como yo coloqué la letra B, yo estaría diciendo que se refiere a la apertura o cierre de la válvula. ¿Dónde? La posición apertura se refiere a alto, o sea, H.
y abajo sería cerrada, o sea, L, ¿ya? La palabra registro se aplica a cualquier tipo de instrumento que genere un almacenamiento de información que permita su recuperación de datos por otros sistemas. El término transmisor se aplica a un instrumento que capta una señal de proceso a través de un sensor y transmite de acuerdo a una función predeterminada de la variable de proceso en una forma de señal de salida de instrumentos. Recuerda que el transmisor genera como resultado una señal estándar en su salida, que puede variar en lo que expresión de 0.2 a 1 bar, o también en PSI, habíamos dicho de 3 a 15 PSI, ¿no? O de 4 a 20 miliamperios, o de 0 a 5 voltios, o 0 a 1 bits, dependiendo de. Pero ellos finalmente entregan una señal estandarizada al receptor, que por lo general suele ser el controlador. La primera letra Y se usa para la monitorización de respuestas, aquí me he repetido, respuestas, ligadas a eventos en lugar de estar ligadas al tiempo o a la programación del tiempo. La letra Y también puede significar presencia o estado. ¿Ya? Entonces, la letra Y por lo general se especifica que están ligadas al tiempo, a la programación o también a la posición. Por ejemplo, la Y es, por ejemplo, para indicar que un instrumento se encuentra ubicado en el eje vertical. X se encuentra en el eje horizontal y Z, pues, de profundidad. ¿Ya? Eso van a ver en la tabla que habíamos visto acá. Por ejemplo, X, Y, Z, todos van a ver, si ven eje X, eje Y como segunda letra, ¿no? Entonces, por lo general, la letra Y está ligada al tiempo y también para indicar la posición, al igual que X y al igual que Z, en cuanto a la posición. Bien, esas fueron algunas de las notas explicativas y existen más que ustedes tendrán que investigar, pero hasta ahí podemos continuar. Otro punto importante que vamos a ver en el diagrama de instrumentación son las líneas de conexión comunes. Existen varias, pero vamos a aprendernos las siguientes. Conexión al proceso o alimentación al instrumento. Siempre la conexión al proceso, o sea, por ejemplo, si yo estoy hablando de un proceso de gas, eso es lo que finalmente se transmite, ¿no es cierto? Esa línea de flujo de proceso se la denomina como una línea continua, o sea, la principal. Si interviene otra variable como calor, como quizás agua, esa realmente no va a ser parte de la línea del proceso porque no representa el proceso como tal, porque el proceso es de gas, o sea, al personaje principal del proceso, a ese yo debo darle, en este caso, una línea negra que se refiere a la conexión al proceso o alimentación del instrumento. Señal neumática va a ser una señal horizontal con dos rayas, como ven aquí, señal eléctrica entrecortada, tubo capilar, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de llenado, la señal hidráulica en forma de una L espaciada, señal electromagnética o de sonido, el lazo interno del sistema programado. Y bien, esto se refiere con las normas ISA 5.1. Recuerden que cada norma se divide para hablar de las líneas de conexión, de los instrumentos, de los elementos de actuadores, de la nomenclatura para los instrumentos de medición y así hay una gran diversidad de normas. El símbolo de señal neumática se aplica también a cualquier señal que emplee gas como medio de transmisión, ¿ya? Neumática, si emplea gas, se utiliza esa señal. O sea, no es que para cada tipo de gas, por ejemplo, si es de nitrógeno, si es de... Entonces, si es de vapor de agua, no es que va a tener un tipo de señal distinto, sino que es la misma, ¿ya? Para diferenciarlas yo puedo decir lo siguiente. AS, por ejemplo, significa alimentación de aire o air supply. Alimentación hidráulica, hydraulic power. Aire de instrumentos, instrument air. Alimentación de nitrógeno, nitrogen supply. Aire de planta, plant air. Alimentación de vapor, steam supply. Alimentación eléctrica, power supply. Alimentación de gas, gas supply. Alimentación de agua, water supply, ¿ya? Así yo puedo diferenciar los tipos de señales en los procesos de conexión. Las líneas de conexión comunes en el proceso industrial. Así yo podría diferenciar, si es que todas estoy refiriéndome especialmente al área de neumática, pero aquí también tenemos una hidráulica, ¿ya? Hidráulica utilizaríamos esta, por ejemplo, ¿ya? Dependientemente. Ahora, este fenómeno electromagnético no solamente se refiere a la onda del sonido, sino también los fenómenos electromagnéticos incluyen calor, ondas de radio, radiación nuclear, luz. Entonces, si yo veo esto en un proceso industrial, yo puedo pensar que se refiere a una onda de radio, de calor, radiación nuclear y luz. ¿Cómo lo diferencio? Lo diferencio en función de analizar las otras partes del proceso. De esa manera puedo determinar si se refiere a una onda de radio, nuclear, luz o calor. ¿Cuál será? Bien, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? Tenemos que analizar los instrumentos que se encuentran. Verán,
Vamos a encontrar nosotros diferentes instrumentos en un proceso industrial, si es que el mismo se encuentra ubicado en una unidad accesible al operario, o si está montado en campo, ubicado en una ubicación auxiliar accesible para el operador. O si, por ejemplo, si se refiere a cuadro, si tiene un cuadro y un círculo, es la indicación del control compartido, o sea, porque va a ser un indicador y va a ser también un control, ese instrumento, ¿ya? Pero está ubicado en donde el acceso, si está en campo, si es accesible para el operador o si es algo auxiliar hacia el dispositivo. Funcional computacional, por ejemplo, aquí tienen que ver los programadores, los controladores ya solamente controlador, los PLC, por ejemplo, y ellos tienen una función computacional y también dependiendo de dónde van a estar ubicados en el proceso industrial, tenemos el gráfico. Control lógico programable ya es un poquito más especializado, aquí podría ser incluso hasta un convertidor, ¿no? Un control más especializado y asimismo la ubicación. Aquí podemos ver algunos elementos de lo que significa. Por ejemplo, si en un proceso industrial yo encuentro este símbolo, se refieren a los pilotos. Si encuentro, por ejemplo, esto es un ángulo, una mariposa que se refiere a válvulas, una válvula rotativa. Entonces ya voy especificando el tipo de válvulas, ¿ya? Si es que se refiere a esto. Aquí tenemos más símbolos, por eso tenemos un muñequito que se rasca la cabeza, que significa cada cosa. Por ejemplo, este símbolo significa un motor rotativo mostrado típicamente con señal eléctrica que puede ser hidráulico o neumático. Y acá finalmente tenemos un ambiente más amigable, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un contenedor, que básicamente es un tanque, una columna, otro tipo de tanque, porque este contenedor se utiliza más en lo que son los compresores, ¿ya? Una clarificadora, un tanque cubierto, intercambiador de calor, este se utiliza bastante en los procesos industriales, torre de refrigeración, intercambiador de calor 2, si ven cómo es la forma, pero dependerá del proceso a utilizar. Haz de tubos, condensador, unas bombas. Esta es una turbina accionada por un motor, desplazamiento positivo, compresor seleccionable, bomba de línea, bomba centrífuga, bomba dosificadora, compresor de turbina, ventilador centrífugo, entre otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que los diferentes símbolos y ellos van a permitirme interpretar un plano como el que habíamos visto inicialmente. ¿Qué significaba el círculo? Vamos a ver. El círculo significaba que estaban montados en campo y que no es fácil, no es accesible para el operario. Es decir que estamos aquí, todos estos elementos así como están, estarán ubicados en el proceso. No es accesible al operario en un tablero, por ejemplo, así como él. Ya están en toda la planta distribuidos. Eso significa campo o panel, ¿ya? Elementos finales de control, por ejemplo, este es el símbolo de una válvula. Ya estamos hablando de los actuadores. Puede haber incluso aquí una turbina conectada a un motor. Aquí podemos ver un tanque, aquí tenemos una tubería de caudal, de presión, temperatura, ¿ya? Y así también la termocupla, el resistor, todos ellos tendrán su propio símbolo. Sin embargo, el instrumento solo les indicará lo que mide, más no será muy específico qué mide. Por ejemplo, si mide con un sensor de temperatura como una termocupla, no te dirá eso aquí, pero sí se podrá identificar a través del símbolo, estos símbolos, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos algo más, por ejemplo, este de aquí en forma de un volante manual. Tac, tac, tiene su nomenclatura. Este de acá es un actuador de diafragma, ¿se dan cuenta? Un actuador de válvulas de alivio de seguridad, un posicionador, un actuador de pistón, un actuador motorizado, una válvula solenoide. Y acá tenemos más todavía. Es que esto es infinidad, libro tras libro tras libro. Obviamente ustedes tienen que aprender lo que les acabo de dar para que pasen la materia y todo lo demás, pero más allá de eso es para que puedan ir a una empresa, ¿no? Una planta, porque ya están cerca, están en tercero, y pueden interpretar, pueden entender dónde están parados en la planta, si están al inicio o al final de la misma. ¿Dónde es esto? Miren, por ejemplo, este es un indicador de temperatura, pero como es de vidrio, no dice TI, sino dice TG, ¿ya? Toditos estos, como son de vidrio, no tienen la palabra I, pero igual es un indicador, pero como es un indicador de vidrio, entonces inmediatamente se coloca la letra G. Acá ya podemos ver otro tipo de símbolos que significan antirretorno. Este es bastante común: bomba, diafragma, switches de presión, switches de caudal, etc. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí para realizar el último video de la unidad número 2. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias.